Hola, soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Este martes 25 de agosto tendremos nuestra segunda emisión de Panorama. En esta ocasión platicaremos con Josefina Cortés, profesora también de la Escuela de Gobierno, sobre por qué surgieron los órganos constitucionales autónomos y cuál es el destino que podrán tener en el actual gobierno. No se lo pierdan este agosto 25 aquí en el TEC de Monterrey. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos a todos y a todas en esta segunda emisión de Panorama. Y vamos ahora a hablar de los órganos autónomos. ¿Para qué sirven? ¿De dónde vienen? ¿Qué está pasando con ellos? Y tengo el placer, el gusto, el honor de tener hoy como invitada a Josefina Cortés. Josefina, además de ser profesora de la Escuela de Gobierno, Josefina, bienvenida. Gracias. Es decana académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del SNI nivel 2 y se desempeñó como directora nacional de programa de Derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Ha tenido muchos puestos en la Administración Pública, en la Suprema Corte, en el Consejo de la Judicatura, en el Senado, en la Comisión Federal de Competencia Económica, y desde el 2012 tiene el cargo honorífico de miembro del Consejo Asesor del Center for U.S. and Mexican Law en Houston University, así como representante de México en el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación. Es también una de las coordinadoras del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Josefina, te agradecemos mucho sobre todo tu tiempo, tu generosidad, y es para mí un enorme gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Encantada de acompañarlos esta tarde. A ver, Josefina, este es un tema pues, que ha cambiado mucho. Esta entrada que tuvimos en el TEC, de la promoción del TEC, es una de las cosas que ciertamente, si no seguiste estudiando, no vas a entender nada. Porque hasta hace muy poco, pues, no había esta gran profusión de órganos constitucionales. Yo quería que empezáramos reflexionando, Josefina, ¿para qué se construyó todo este andamiaje de órganos constitucionales? ¿En qué se parece la Suprema Corte y la COFESE? ¿O qué tiene de autónomo la COFEPRIS? ¿Y por qué ahora lo quieren pasar a la estructura de la Secretaría de Salud? Un poco cuál es el objetivo de toda esta infraestructura burocrática que hemos ido construyendo en los últimos 20, 25 años. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias, Carlos. Mira, me gustaría comenzar en esta primera parte de la charla recordando una frase con la que terminas el programa anterior, cuando justamente anticipabas que veníamos a este segundo programa y señalaste algo así como de nos vamos a ir a un tema radicalmente diferente y es el de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Y a mí me encantaría decir, bueno, sí, efectivamente es un tema distinto, pero desafortunadamente el contexto en el que hoy vamos a revisar esta materia, el contexto que hoy nos va a ilustrar de qué sirven estos órganos al Estado mexicano, pues es el mismo, ¿no? Y desde esa perspectiva, poner en el contexto para la audiencia que hoy nos acompaña recientes acontecimientos que nos pueden dar de alguna forma o nos pueden llevar a medir de mejor forma lo que está ocurriendo con estos órganos en la vida institucional de nuestro país. Para dar respuesta a tu pregunta, me gustaría simplemente poner en el radar de nuestra audiencia el día de hoy elementos como los siguientes, ¿no? Hace unas semanas escuchamos por parte del Ejecutivo Federal frases como las siguientes.
Si no existen o si no recuerdo a los órganos, pues tal vez no existen. O escuchamos frases asociadas a temas o en contextos de reducción presupuestal, en donde nos dicen ahora todos tienen que ganar tal porcentaje menos si forman parte del servicio público. O recientemente, hace unos días, vemos que la Comisión Federal de Competencia Económica interpone una controversia constitucional justamente para evaluar la política de confiabilidad en energía desplegada por la Secretaría de Energía. En este escenario es en el que me gustaría poner en la mesa que ojalá y se tratase de un simple juego de sumas y restas, ¿no? En donde al final pues podríamos decir este es el balance y se quedaron 3, 4 órganos constitucionales menos y bueno, acabó el sexenio y punto, ¿no? En este juego de sumas y restas, en realidad lo que está pasando es una pérdida de una institucionalidad que ha llevado años. Estamos enfrentando un escenario en el que no tengo la menor duda que el Estado de Derecho mexicano está mostrando importantes áreas de fragilidad y es en ese contexto en el que el análisis del papel que cumplen los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano es fundamental. Entonces, empezando con este pequeño contexto, me gustaría contestar la primera pregunta. ¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Bueno, uno podría identificarlos como entes establecidos, creados desde la Constitución mexicana, que sin duda alguna forman parte del Estado mexicano, y esto luego va a ser muy importante reiterar esta idea que parece hoy menor, forman parte del Estado mexicano, están sujetos a los elementos y a los principios centrales con los que se construye el constitucionalismo mexicano, me refiero al principio de división de poderes, me refiero al federalismo. Estos órganos además se relacionan a partir de una coordinación con los otros poderes del Estado. Por regla general tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio y generalmente se les encomiendan funciones torales del Estado mexicano, en donde hay una particular protección y mandato del constituyente a desplegar decisiones técnicas blindadas, tanto como se pueda, de la política. Esto es lo que busca básicamente un diseño constitucional. Entonces, si a partir de esas características nosotros intentáramos decir, ok, ahora dime, Josefina, ¿cuáles son esos órganos? Creo que el tema empezará a tener más sentido porque estas son las características con las que el constituyente mandata que exista un órgano que tutele los derechos humanos en nuestro país. Son las mismas características que vamos a encontrar para que exista un órgano que se encargue de revisar, de evaluar, de tutelar los procesos electorales. De la misma forma, órganos a los que se les encomienda la política de competencia económica en este país. Y en ese sentido, si nosotros repasamos estas atribuciones, ya luego me voy a referir a cada uno de ellos, pero muy pronto poner en la mesa. Estamos hablando de derechos humanos, de competencia económica, de la política en materia de telecomunicaciones, estamos hablando de la política monetaria. ¿Qué tiene todo eso en común? Yo creo que en el fondo lo que tenemos son finalmente derechos centrales a favor de los mexicanos y que están en la base de la construcción de las instituciones de nuestro país. Entonces, con esta primera intervención, me detengo por si quieres, digamos que sigamos en esta charla con más preguntas, pues claramente que en estas sumas y restas lo que nos estamos jugando es no solamente la institucionalidad de un país, sino con ella la adecuada protección de derechos de los mexicanos en muchos ámbitos en los que están involucrados claramente los órganos que acabo de señalar. Pues me parece muy claro, Josefina. Antes de continuar, vamos a pasar la pregunta que le estamos haciendo a nuestro público. Con esta introducción lo podemos hacer como muy claro. Y la pregunta es, ¿conviene desaparecer o debilitar los órganos autónomos de regulación económica cuando no le permiten a un gobierno decidir plenamente su política económica? Por favor, ahí están los signos estos. ¿Qué le suscita esta pregunta? Josefina, esta pregunta me parece importante por lo siguiente, porque un poco la idea que me parece que hay en la administración, lo ha dicho con mucha claridad el presidente López Obrador, es que estos órganos ahí no le dejan hacer lo que él quiere. Y lo que nos has explicado muy bien es que están diseñados para eso, porque en el extremo está la Suprema Corte, independiente del Poder Ejecutivo. Eso está, digamos, en la estructura básica de las democracias representativas
de la cual somos parte, de la separación de poderes que animó a toda la, digamos, transformación del mundo de monarquías absolutas a repúblicas con pesos y contrapesos, pero la idea es la misma, o sea, no queremos que alguien, por razones políticas, decida si alguien es culpable o no de tal crimen. Con la misma lógica, no queremos que alguien, por razones políticas, cuente los votos y si no le conviene, apague el sistema, o no queremos que alguien pueda decidir por razones políticas que tal empresa no cumple con los requisitos sanitarios, entonces le cierran la cortina por razones políticas y no técnicas. Esa es la lógica. Ahora bien, ¿qué estás viendo tú con la estrategia que el gobierno está siguiendo para tratar de colonizarlos, erosionarlos? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde ves los focos de mayor riesgo? Mira, si lo puedo decir claro, yo creo que me preocupa la intimidación a los órganos constitucionales autónomos. Me parece que el mero discurso, los señalamientos de si no existen o si no los recuerdo no existen, el hecho de decir, bueno, estos sí, pero otros no, finalmente nos está reflejando, Carlos, de manera también muy clara, el papel que en el Ejecutivo Federal cumplen las instituciones, cumple el derecho, cumple el sistema de protección de derechos, cumplen las libertades económicas, y eso es lo más preocupante. Ahora, no creo que todos sean malas noticias y me gustaría generar aquí simplemente o referirme a un escenario sombrío, porque afortunadamente lo que estamos viendo también como respuesta de particulares órganos constitucionales autónomos es el ejercicio de potestades que están planteadas también en el ordenamiento constitucional y que tiene que ver justo con el poder llevar a sede judicial, me refiero concretamente a la Suprema Corte de Justicia, preguntas concretas como ¿puede el Ejecutivo Federal disminuir el sistema de remuneraciones de mis servidores públicos? ¿Puede la Secretaría de Energía dictar una política energética asociada al sistema eléctrico nacional sin poner en el radar elementos de competencia económica? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Me parece que eso es muy valioso en las instituciones. Quiero contarte una anécdota que cuando preparaba justamente esta charla, y viene al cuento, ¿no? Porque la primera vez, lo recuerdo perfectamente estando en la Comisión Federal de Competencia, que sobre mi escritorio vi un expediente que me habían dejado en el área de contencioso y por primera vez vi mi nombre de Josefina Cortés, autoridad responsable. Yo sentí que, bueno, algo estaba mal, ¿no? Hasta que de repente recordé, no, solo soy servidora pública y creo que es razonable que pueda yo ver amparos y es más, que me habitúe a ver amparos, porque es lo propio de un sistema de protección de derechos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que también se abre un escenario de oportunidad para ejercer competencias y no hay mejor forma de blindar las atribuciones de un órgano constitucional autónomo que ponerlas en juego, y si hay que judicializar, es la vía para hacerlo. Y creo que eso habla también de la fortaleza de un sistema y de sus instituciones. Digamos, es el proceso para ver si están sólidas, pero ya veremos al final del juego si el proceso funciona bien. A ver si el mes pasado, María Amparo Casar escribió un artículo en Nexos muy bueno que decía que la Corte decida. Sí, pero la Corte tiene que decidir. Hay una lista larga de decisiones del Ejecutivo, algunas que tienen que ver con los órganos constitucionales autónomos, que tendrían que estar decidiendo la Corte. Si la Corte no decide en 4 años, es como haber decidido a favor del Ejecutivo. Es decir, también tiene que haber una capacidad de respuesta pronta para que este ordenamiento se vea que funciona. Sí, sin duda, coincido contigo, y si todo al final lo confiáramos a un proceso judicial, pues también mal haríamos, porque entonces, ¿dónde quedan los diseños que en principio no están pensados para que funcionen solo en el litigio? Deben operar también en condiciones de normalidad. Coincido contigo, pero en la historia de nuestro país, y ponemos aquí el ejemplo del IFETEL, por ejemplo, antes COFETEL, es una institución que a lo largo de los años y al cabo de amparos, al cabo de muchos mecanismos de protección judicial, fue también construyendo su autonomía y fueron construyendo de alguna u otra forma los cimientos de la actual política de telecomunicaciones de nuestro país. Entonces, en ese sentido, me parece que
Es un ingrediente a considerar la judicialización, desde luego. El Poder Judicial hasta este momento ha dado señales que me parece en la historia, por ejemplo, de los constitucionales autónomos, concretamente COFESE y el IFETEL, ha dado buenas señales y los órganos en su operación diaria, en su día a día, están dando la batalla y me parece que eso es muy relevante. No sé si todos, Josefina, digamos, porque el gobierno ha seguido una estrategia múltiple. En algunos casos, me parece el caso más evidente es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues se sigue reuniendo, sigue operando desde el punto de vista formal, pero los que operan sacan decisiones muy extrañas, por decirlo menos, es decir, que parecen obedecer a lo que le conviene a en una visión de corto plazo, a las empresas productivas del Estado en materia energética, incluso negándose a publicar decisiones previas del órgano. O sea, parecería que están al servicio de las dos empresas del Estado, y ahí pues esa estrategia es bien difícil de combatir, porque los órganos estaban pensados para un mundo de pluralidad política, donde nadie podía imponer a los consejeros o comisionados, y que eso iba construyendo los pros y contrapesos. En algunos lugares, en algunos órganos como en el INE, pues hay un mecanismo muy bien definido que la Cámara de Diputados además respetó y permitió que la renovación de los cuadros fuera, pues yo creo que bastante buena. Pero en la CRE no hemos visto esos contrapesos y hoy son empleados del gobierno. Pero aquí es donde viene una diferencia y conecta con una de las preguntas que me hiciste al inicio y que no hemos acabado de contestar. Porque quizá aquí la diferencia está en que nos estamos refiriendo, por un lado, a órganos constitucionales autónomos, pero existen otros órganos que cuentan con relevancia constitucional, pero el grado de autonomía se los da el legislador, y otros órganos en los que solamente fueron nombrados en la norma constitucional, existen desde la norma constitucional, pero no sabemos el grado de autonomía. Y ese es el caso, y también aquí me parece que es bien importante aclararlo, este es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde efectivamente cuentan con relevancia y con reconocimiento constitucional bajo la figura de órganos reguladores coordinados, pero no dejan de formar parte de la estructura de la Administración Pública Federal. Entonces, aquí hay un elemento fundamental de distinción entre órganos constitucionales autónomos y este tipo de órganos que acabo de señalar, porque tiene lugar, digamos, algo que se llama adscripción orgánica. Mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía siguen respondiendo a la Secretaría de Energía, la COFESE, el INE, el INAI, no responden a un órgano de gobierno como tal. Entonces, ahora, fíjate que en esto hay una historia muy bonita que hay que tener también en cuenta, porque a mí me encantaría también decirte, Carlos, con el mero hecho de que estén reconocidos como órganos constitucionales autónomos, ya la hicieron y entonces ya son verdaderamente, completamente independientes, eso no es cierto, ¿no? Al final, si esto lo pudiéramos traducir o trabajar bajo los conceptos de legitimación de origen y ejercicio, la realidad también muestra que hay órganos que no han requerido de una autonomía constitucional tan marcada, tan bien construida como para operar bien en la realidad, ¿no? Y un caso que me parece... ¿Cuál estarías pensando, Josefina? En la historia yo estoy pensando en la operación de toda la vida del Banco de México, que no necesitó ser constitucional autónomo para traer ya una legitimación de ejercicio muy marcada. Y si tú, por ejemplo, lees la historia judicial del Banco de México, casi no existe, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que el ejemplo es bueno porque dices, bueno, ¿qué es lo que hace del Banco de México ser un órgano que a lo largo de los años no ha recibido este nivel de ataque ni este nivel de escrutinio como sí lo han recibido otros órganos, ¿no? Creo que es una gran pregunta, Josefina. Me parece, regresando a uno de tus primeros puntos, es que hasta ahora, salvo el periodo final de López Portillo, cuando Carlos Tello fue el gobernador, el presidente, no sé el nombre exacto que tenía entonces, del Banco de México, los gobiernos no han querido confrontar al Banco de México. Han sido gobiernos que han creído en la necesidad de una política monetaria autónoma, en fin. Y este gobierno es uno de los temas donde, afortunadamente, diría yo, ha querido respetar la autonomía del Banco de México. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera querido? Tiene que ver, creo yo, con algo que tú mencionas. Se ha legitimado tanto esta política, nos espanta tanto volver a tener una
ciclo de inflación y devaluación, que su buen trabajo lo fortalece. Pero también podemos pensar de órganos puramente constitucionales en la categoría primera, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bastó cambiar a su titular para que buena parte de la forma de operación de la comisión, que había sido muy agresiva en el sentido correcto del término, para eso estaba, con controversias constitucionales, con recomendaciones, etcétera. Y ahora yo veo a una comisión muda. Sin duda, y fíjate ahí cómo el elemento de mayor fragilidad fue el sistema de nombramiento. No fue un tema de que no se tuvieran atribuciones, no es un tema de que no trajera una historia detrás de legitimación de origen este órgano, que me parece que ha tenido titulares muy relevantes. Aquí lo que falla es el procedimiento. Y bueno, este procedimiento está en el escrutinio judicial, ¿no? Y entonces ahí se le va a plantear a la Corte, y esto pues va a ser también desde luego muy importante el sentido de esa resolución, porque en mi opinión, más desde el plano efectivamente legal y constitucional concretamente, la revisión de un procedimiento sí puede hacerla la Suprema Corte de Justicia, y desde esa perspectiva, pues un primer tema a considerar es si se reunió la mayoría, si no se reunió. Pero me gustaría volver a este punto, ¿no? Es hasta cierto punto la autonomía también se gana, Carlos. Y entonces puedes tener la cobertura constitucional, pero si no ejerces tus atribuciones, al menos con la inspiración que el constituyente quiso, me refiero a transparencia, tanto blindaje político como se pueda, con verdaderamente, digamos, capacidad y soltura técnica, me parece que ahí es donde los órganos empiezan a trastabillar, ¿no? Porque de una u otra forma, incluso en esta generación de órganos constitucionales autónomos más recientes, me refiero particularmente a los que surgen desde 2013 a la fecha, pues me parece que hay casos muy desafortunados, ¿no? Y el caso más reciente que tenemos es la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 2019, donde gana la autonomía y es el primero que va para afuera, ¿no? Entonces, me parece que en este punto también estamos frente a una política de gobierno caprichosa que no logra generar predictibilidad institucional, y eso es lo más delicado. Eso es lo que a mí más me preocupa en términos de construcción de un país. Hace una semana, me parece, quiero recordar, Federico Reyes Orales justamente dedicaba un artículo a justo analizar la evolución de las instituciones, ¿no? Y él decía, son tantos años, son 40 años en los que se ha establecido una institucionalidad en México. Y creo que aquí lo que genera un riesgo y para mí es digno de llamar la atención tiene que ver con que a la ciudadanía no se le puede confundir en el sentido de desaparezco un órgano, me ahorro recursos. Desaparezco un órgano, seguramente va a haber menos corrupción. No, desapareces órganos y también debilitas a las instituciones y también dejas de tener a garantes de derechos. O regresar justo a ese punto, a ese libro clásico de Holmes, que los derechos cuestan. Sin duda. Es decir, si tú quieres que se cumplan los preceptos constitucionales, no basta ponerlo en el artículo tal de la Constitución. Requieres una burocracia con ciertas características, bien pagada, técnicamente competente y con algún grado de protección de los políticos que tienen en general otra lógica. No lo estoy criticando. Su lógica es la adecuada en un sistema democrático, tratar de implantar su visión del país, etcétera. Pero estos órganos que se puede catalogar de antidemocráticos en el sentido de que pues, el presidente electo por 30 millones de habitantes no puede determinar la política monetaria, se ha construido así pues, porque en la historia, cuando los presidentes controlan la política monetaria, acaban pues, mandándonos a la pérdida del valor de nuestros ahorros porque acaban emitiendo más dinero del que deben, es una suerte de impuesto disfrazado, y para protegernos de eso y otras muchas cosas, se fueron construyendo estos órganos autónomos. Ahora, corrígeme, Josefina, pero me da la impresión que nuestro marco constitucional no prevé, incluso casi lo prohíbe, que un partido en el poder tenga la mayoría constitucional por sí misma. Es decir, ningún partido debería poner más de 300 diputados, dice la Constitución. Ningún partido podría estar sobrerepresentado en más de 8 puntos porcentuales. Si yo saco 30% de los votos, no puedo tener más de 38% de las curules. Pero Morena perfeccionó algo que el PRI había hecho en elecciones previas, que es que con el 40
5% de los votos. Morena tiene la mayoría con sus aliados. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 45% de los votos, y estos aliados más el Verde tienen una cómoda mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Entonces toda la arquitectura se pone muy frágil y pueden desaparecer en 15 minutos el INE. Efectivamente, y ahí es donde hay un punto, lo tocas de manera muy, muy clara, ¿no? Esto es una construcción y es todo un sistema constitucional en el que de la misma forma que se crean órganos constitucionales autónomos con atribuciones extraordinariamente fortalecidas, con una serie de atributos que no tiene otro órgano que se encuentre, digamos, adscrito, por ejemplo, a la administración pública, de esa misma forma se establecen mecanismos de rendición de cuentas, porque es un mecanismo de balance justamente y de contrapeso para blindar la actuación, balancear la actuación de estos órganos. Ahora, en estos órganos, Carlos, participa también, y voy a conectar con tu pregunta, y es parte de lo que estamos viviendo en el nuevo constitucionalismo, por decirlo así. Para el nombramiento de estos órganos participan otros poderes, concretamente el Senado. Es quien, de acuerdo al modelo constitucional mexicano, tiene la mayor participación en la designación de los titulares de estos órganos. Si esto tú lo conectas con, digamos, las nuevas características del sistema de partidos mexicanos, si es que todavía existe, ¿no? Con una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores completamente, digamos, partidista, pues evidentemente estamos perdiendo ese equilibrio y por un lado o por otro va a venir una fragilidad mayor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por la vía de los nombramientos o por la vía de la desaparición de los órganos? Entonces, desde esa perspectiva también hay otro elemento en el radar. ¿Por qué? Porque la construcción del sistema constitucional, de los órganos constitucionales autónomos, dependen mucho de la verdadera presencia de un sistema de partidos y claramente exige que haya balance en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que el sistema opere, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es este balance está perdido en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no tenemos un blindaje constitucional en consecuencia que nos garantice incluso una selección apartidista de los titulares de estos órganos, ¿no? Sí, porque pues, si uno ve la Constitución de Estados Unidos, es muy difícil cambiarla, porque se requiere una mayoría calificada de congresos locales, sí, y los congresos locales tienen una pluralidad tal, los congresos estatales, que no se alcanza. Morena además obtuvo, sorpresivamente, 19 de los 32 congresos estatales en México, ¿no? Entonces, pues toda la ingeniería de pesos y contrapesos depende, pues, en buena medida, de la autocontención del presidente. El presidente se autocontuvo en el Banco de México, ha jugado un papel bastante, digamos, más contenido en el Poder Judicial de lo que parecía al principio. Las 3 propuestas que hizo de ministros son buenas, te pueden gustar más o menos, pero son ministros pues, que han hecho un papel, pues, en general, yo diría bien. Si vemos en el Banco de México, pudo haber nombrado a 2 personas como la comisionada de Derechos Humanos, tenía los votos para hacerlo, y nombró a 2 personas pues, muy buenas, muy razonables, gente cercana a él, pero técnicamente razonables. Ese modelo lo que sí nos enseña es que si le pones más complicación al nombramiento, como los consejeros del INE, pues te blindas de la mayoría política, porque en los consejeros del INE hay un proceso técnico que de alguna forma te protege de la decisión política. Sin duda. Ahora, fíjate, Carlos, que me gustaría poner en la mesa un tema del que no hemos hablado y que también me parece que nos obliga a reflexionar más hacia futuro. En la mayoría de los diseños de los órganos constitucionales autónomos, estoy pensando en los reguladores económicos, en el propio INE, también en el INAI, los nombramientos de los titulares son transeccionales. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, mientras no los desaparezcan, ¿no?, que ya sería el máximo costo que deben pagar las instituciones de este país, pues bueno, vamos a aspirar a que puedan transitar al siguiente gobierno. Lo importante de este elemento es que los grandes problemas de decisión que se les plantean a los reguladores, estoy pensando en el de competencia económica, el de telecomunicaciones, el propio de transparencia y acceso a la información, superan a los sexenios. Entonces, desde esa perspectiva,
importa mucho lo que hoy estén haciendo los reguladores, cómo terminan marcando la política, por ejemplo, económica en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica más propiamente, porque los problemas, digamos, siguen, permanecen, hay que hacerles frente y desde esa lógica, lo que funciona en el corto plazo del actual gobierno va a terminar marcando decisiones de política que impactan mucho más allá. Y en ese sentido, por ejemplo, y es importante para la audiencia también entenderlo desde esta perspectiva, cuando uno quiere entender qué es lo que hacen estos órganos, esta mañana, por ejemplo, revisaba los 15 asuntos más relevantes que refiere la COFESE hasta este momento, ¿no? Y hace una muy buena estrategia de comunicación, la verdad es que me gusta el documento, porque verdaderamente tiene la capacidad de mostrar en este documento a dónde inciden sus resoluciones, en qué ámbitos, en qué espacios de la ciudadanía puede tener presencia un regulador. En asuntos asociados a prácticas en el sector de las tortillas, en asuntos asociados a colusión en medicamentos y en sectores como el farmacéutico, en el sector financiero, en el sector puertos, o sea, son sectores que verdaderamente inciden en la economía y particularmente, como se ha documentado en muchos años, en las economías domésticas. Entonces, desde esa perspectiva, las instituciones también, esa desaparición de instituciones nos llevan a sacrificar derechos y ganancias en derechos que han sido dadas a lo largo de estos últimos 40, 20, bueno, 20, más de casi 30 años ya en el caso de Comisión Federal de Competencia. Entonces, la visión de corto plazo de lo que se haga en este gobierno no debe dejarnos de lado lo que puede ocurrir en el largo plazo en políticas económicas que exigen mucho más de un sexenio para poderse consolidar y para poderse construir. No es el caso de telecomunicaciones, me queda clarísimo, ¿no? O la CRE, que ya mencionamos, que está sin cambiar una coma de la ley, están rehaciendo o retrocediendo de la reforma energética para acá y centralizando nuevamente las decisiones en las dos empresas del Estado. Tenemos dos primeras preguntas del público. Adelante. ¿Nos quieren transmitir la primera, por favor? Nos pregunta Josh Landon. ¿La autonomía constitucional es la única alternativa que ha funcionado para blindar las instituciones? No, es una buena pregunta y lo señalábamos de alguna forma hace unos minutos. No es la única vía. En el diseño de los órganos hay más de un elemento de los órganos administrativos, particularmente aquellos que ejercen una función ejecutiva. Hay más de una vía. No es solamente el ponerles el atributo de constitucional autónomo, que sí significa una máxima relevancia, mecanismos de protección, sino que además hay otros elementos como los siguientes: cómo se maneja el presupuesto, quién revisa las decisiones del órgano en cuestión, qué tipo de atribuciones y cuál es el origen de las atribuciones, si es legislativo, si es meramente administrativo. En realidad, hay más de un elemento de diseño y esto es también muy relevante en la Constitución mexicana. Si tú me dijeras, Carlos, y a la persona de la audiencia que pregunta, oye, ¿todos los órganos constitucionales autónomos son iguales? ¿No? ¿No? O sea, en realidad veríamos que no hay un diseño único, aún en sede constitucional hay diferencias, hay distinciones, pero hay órganos que tienen una autonomía ganada por la forma en la que el legislador los diseñó o el propio ejecutivo los deja operar. Ahora, incluso si uno se va a otros países, el caso de Estados Unidos, si uno ve el Departamento de Justicia, pues depende del presidente, aunque hay un diseño de contrapeso, que el Senado tiene que validar el nombramiento del titular. Sí. Pero el titular, como lo hemos visto en el gobierno de Trump, tiene que enfrentar la autonomía operativa técnica. Hay un servicio civil que tiene que tomar decisiones con cierta, de acuerdo a derechos. Máximo escrutinio de la decisión, claro. Exactamente. Claro. Y de hecho, yo diría, pero no sé si estés de acuerdo, que tuvimos que crear esta parafernalia de órganos autónomos por la fragilidad de nuestra burocracia. O sea, llegamos a este extremo porque el otro no nos funcionó. ¿Estarías de acuerdo? Completamente. De hecho, te voy a dar un dato que puede ilustrar de qué forma puedo coincidir plenamente con lo que acabas de decir. La verdad es que en mi estudio de autonomías constitucionales y a lo largo de los años, yo te puedo decir que por ahí del 2012 nunca hubiera yo participado ni hubiera dado como recomendación en diseños institucionales dar autonomía constitucional a ciertos órganos, ¿no? O sea, para mí era básicamente abonar
a un problema de ingobernabilidad institucional. Te estoy hablando del 2002, ¿no? Porque finalmente, quizá en una visión más clásica de lo que es un Estado y esta separación de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, me parecía suficiente que fuera el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese momento, ¿no? Y ya, digamos, párale de contar, ¿no? La UNAM ahí como antecedente histórico, pero que no puede ser catalogada hoy como constitucional autónomo y no más. Cuando llega la reforma de los órganos constitucionales autónomos en la que me toca participar, particularmente en telecomunicaciones y competencia económica, pues la pregunta se nos planteó y fue, ¿ya es momento de otorgar autonomía constitucional a estos órganos o no? Después de un repaso verdaderamente serio de lo que había sido su historia, del nivel de litigios que estaban enfrentando, de la escasa legitimación que traían en su historia, se decide dar el paso a órganos constitucionales autónomos. Y unos meses después, Carlos, comienza también la lucha por las autonomías constitucionales y querían sumarse a esta figura la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial. Y llega un momento en donde incluso con distintos académicos se escribe una carta al gobierno federal diciendo, ojo con las autonomías. Ojo, porque al final también, si no generamos un proceso racional con una reflexión seria de lo que significa seguir sumando órganos constitucionales autónomos, podemos debilitar la gobernabilidad del Estado mexicano. Entonces, digamos que en ese escenario, efectivamente, estas decisiones han sido remedios a problemas más profundos. Y desde esa perspectiva, bueno, hoy tenemos uno de los sistemas constitucionales más complicados, no me queda la menor duda, donde la institucionalidad verdaderamente cuesta, y cuando digo institucionalidad estoy hablando en coordinación entre poderes, sistemas de rendición de cuentas, y en ese sentido sí, es una parafernalia lo que creamos, ¿no? Pero con lo que estamos viviendo hoy, en términos de institucionalidad, pues la verdad es que me ha callado la boca, digamos, el escenario, ¿no? Y en el nuevo escenario diría, menos mal que pusimos autonomías constitucionales, porque ahora hay que ganar esa autonomía constitucional, hay que pelearla así, digamos, en sede judicial, no hay más, porque al final estamos jugando derechos muy importantes de los mexicanos. Ahora, el presidente puede alegar, y se ha alegado a lo largo de la historia, que estas autonomías son antidemocráticas, porque le retiran al ciudadano que eligen a un presidente la capacidad de gobernar de acuerdo al proyecto que el presidente puso sobre la mesa a la hora de ganar, que es un poco la misma discusión que oímos, por ejemplo, en el Brexit, la idea de que estas burocracias de la Unión Europea pues rompen con la soberanía popular del Parlamento inglés. ¿Te preocupa? ¿Te importa? ¿Crees que un argumento? No, me parece que es un argumento al que le falta también considerar otros elementos, Carlos, porque de la misma forma que ha venido una, por decirlo así, ola de autonomías constitucionales, también en la lógica de los diseños institucionales comienza a tener presencia cada vez más la participación ciudadana. Y en ese sentido, para muchos órganos, estoy pensando ahora, no doy el mejor ejemplo de lo bien que ha funcionado, porque además tenemos el ejemplo de lo mal que funcionó en términos de autonomía, de la CONAMER, ¿no? Donde justamente hay órganos de participación ciudadana, donde de hecho en la generación de regulación participan los potenciales agentes destinatarios de las normas dando sus decisiones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay otros mecanismos de participación, hay otros mecanismos que evidentemente no van a ser el de una democracia directa, ¿verdad? Donde van a estar ahí, digamos, bajo la lógica del actual presidente, pero sí existen vías para que haya participación ciudadana y lograr canales de participación y opinión pública pertinentes, oportunos. De hecho, muchos de estos órganos, el IFETEL, tienen consejos, ¿no? El INE tiene consejo, el actual sistema de anticorrupción tiene consejos de participación ciudadana. Entonces, ese argumento ya no funciona porque también en los diseños institucionales está reconocido este elemento, ¿no? Gracias. Tenemos una segunda pregunta del público, si te parece, Josefina. Sí, adelante. De Carlos Álvarez, que pregunta, ¿cuáles creen que sean los pros y contras de la adscripción de COFEPRIS a la Subsecretaría de Previsión y Promoción de la Salud, que como sabemos encabeza Hugo López-Gatell?
Pues mira, justamente esta pregunta, la verdad es que la he estado razonando en términos jurídicos y les va la primera salida y la primera vuelta porque no he visto aún el decreto de adscripción. Esta mañana busqué si ya habían emitido el decreto de adscripción a la subsecretaría y hay dos elementos que me parece importante considerar. En el caso de la COFEPRIS no estamos hablando de un órgano constitucional autónomo, esto es lo primero que hay que tener en la mesa. En realidad se trata de un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. Las características básicas centrales de un órgano desconcentrado son o tienen que ver con la autonomía técnica y de gestión y particularmente con su línea jerárquica con la secretaría a la que pertenecen. ¿Qué quiero decir? En este caso esa línea jerárquica es la Secretaría de Salud. La pregunta que tendríamos que hacer es, bueno, ¿cuál es la razón de querer adscribir a este órgano a una subsecretaría? Si me piden el argumento más legal, yo diría, creo que sí hay un problema importante en ese sentido de legalidad, porque de acuerdo al diseño de la ley, esto no podría hacerse vía decreto de entrada, ¿no? Porque de acuerdo al diseño de la ley, los órganos desconcentrados tienen, por decirlo así, una línea directa con el secretario de Estado. Al ponerlo con un subsecretario, estarías de alguna forma eliminando esa vía directa con el secretario de Salud. Ahora, si tú revisas la Ley General de Salud, y eso lo hice esta mañana, en realidad lo único que dice la ley es un órgano desconcentrado. ¿Qué pasa cuando revisamos las características de un desconcentrado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? La verdad es que es una de las categorías más mal hechas en el ordenamiento jurídico mexicano. No quiero quedarme solo en el argumento legal, pero en el argumento legal lo que quiero decir es, merece dudas el movimiento. Merece dudas particularmente porque se rompe esa relación directa con la Secretaría de Salud. Y al romperse esa relación directa y adscribirlo a la órbita de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, pues lo que estaríamos viendo es que ese poder de instrucción, que originalmente debe venir de la Secretaría de Salud, ahora vendría del subsecretario. Y ese es el elemento que me parece riesgoso, porque en otras palabras, digamos, el riesgo está en que esa autonomía mucho poca que haya tenido la COFEPRIS con una adscripción directa a la Secretaría de Salud, al ponerla con el subsecretario, me parece que sí se pierde, ¿no? Digamos, es un argumento técnico que te creo completamente, yo no los entiendo, pero hace todo sentido. Tiene todo el sentido. Ahora, de lo que yo he leído y de lo que he logrado entender, habría que remitirnos a la idea original de crear la COFEPRIS como un órgano desconcentrado con una cierta autonomía técnica. La idea era que es un órgano muy poderoso que tiene un impacto muy importante en nuestra vida cotidiana, pues la que regula si las medicinas, los alimentos, las instalaciones en las que prestamos nuestros servicios o donde vamos como consumidor cumplen con las normas sanitarias adecuadas, tienen por lo tanto mucho poder. Es un órgano que puede cerrar una sala de cine o una empresa porque alega que están violando las reglas de salud sin que haya un procedimiento judicial con los controles que ello supondría y que además, en la medida que le das una cierta autonomía técnica, permites como tener mecanismos de toma de decisión similares a los que tienen órganos técnicos parecidos. Es decir, hoy una determinación de la COFEPRIS de que tal medicina cumple con los estándares sanitarios y farmacológicos, etcétera, es válido en otros países porque lo hacemos como otros países. Si lo volvemos un órgano dependiente del poder político, digamos, pues ya no sabe si a tal laboratorio que era amigo lo ayudaron y a tal que no lo era, pues ya no. Es decir, hay una pérdida, regresando al punto de saque tuyo que me parece muy importante, son para proteger nuestros derechos. O sea, si el gobierno quiere tener una política pública de expansión del derecho a la salud, está perfecto. La COFEPRIS no tiene por qué impedírselos, siempre y cuando cumplan con las normas de qué debe ser una medicina para ser medicina. Si necesitas un registro sanitario para traerlo de la India, no es por capricho, es para que estemos seguros que cumple con lo que un antibiótico o un anticancerígeno tiene que tener. Entonces, a mí me preocupa en eso, en politizar en un régimen tan centralizado como el actual, o en un gobierno tan centralizado como el actual, y romper un instrumento que es de vital importancia para la operación de la industria farmacéutica, del sistema hospitalario, de la capacidad del país de
recibir a tiempo medicamentos de calidad y no estar rezagados por problemas burocráticos o hasta de corrupción, que algunos dicen. Es decir, más allá de lo jurídico, no es de lo técnico, ¿no era el objetivo de crear la COFEPRIS originalmente? Sin duda, sin duda. Incluso yo te diría, desde la perspectiva normativa, hoy es lo que quizá menos importa, porque finalmente sigue siendo un órgano de la administración pública y está operando en la órbita de la Secretaría de Salud. El problema es el mensaje detrás, en el escenario en el que tenemos en este momento la gestión de la contingencia sanitaria, con un subsecretario con mucha fuerza, con mucho poder, y entonces el tema se convierte en más político. Es el tema en donde la técnica parece ceder a la política en un sector en donde las decisiones técnicas son absolutamente importantes, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo plenamente, en realidad lo preocupante es el dictado político que puede haber detrás de estas decisiones. Tenemos otra pregunta del público, me parece bien interesante. Si nos la pueden proyectar, por favor. Bueno, la voy leyendo mientras la proyectan. Es de Eric Jauregui. Pregunta, considerando la administración actual, ¿qué es más probable? ¿Un gobierno sin órganos autónomos u órganos autónomos sin gobierno? Bueno, si se trata de apostar por lo que estamos viendo, yo creo que el primero, ¿no? Un gobierno sin órganos autónomos es lo que podríamos ver, pero mira, esto al final es también una cuestión de balances y son historias que al final yo creo que ya cuento historias por los años, ¿eh? Así es que perdón, y son las que quizá mejor ilustran este tipo de preguntas como las que nos hace Eric. Y que tienen que ver con que al final, Carlos, detrás de la creación de un órgano, detrás del diseño institucional, no cabe duda que hay un fenómeno de división del poder. O sea, eso es al final lo que queda detrás, ¿no? Entonces, podrá haber un revestimiento normativo, una serie de controles, una serie de mecanismos, pero al final se está dividiendo, por decirlo así, el pastel del poder público, y en ese sentido es donde entran a jugar pesos, contrapesos, qué otros elementos de control tenías frente a esas decisiones. Y es interesante lo que estamos viendo porque me parece que es un movimiento al final pendular. Déjame compartirte esto. Cuando trabajé varios añitos en el Senado de la República como asesora, la verdad es que esto ocurrió en el año 2000 y me encomendaban ver muchísimas reformas, como imaginarán, muchos proyectos de ley, y particularmente llamaban mi atención, estoy situándome en el año 2000, plena transición democrática, llamaban mi atención muchos proyectos que venían siempre acompañados con la creación de un órgano, siempre, ¿no? Entonces, esta frase de trae torta bajo el brazo, muy mexicana, muy clara, ¿no? Pues así eran todas las leyes, traían torta bajo el brazo, y entonces yo revisaba leyes y decía, mira qué raro, trae aquí otro órgano, ¿no? Y aquí esta también trae órgano. Luego ya empezaba yo a ver estas leyes con mayor detalle y decía, mira qué curioso, aquí tal comisión de ser un órgano desconcentrado ahora quiere ser un descentralizado, qué curioso. En otra ley, de ser descentralizado, ahora quiere ser descentralizado, no sectorizado. Y luego, y así nos íbamos, ¿no? Pero de repente aparecían leyes del CONACYT, aparecían leyes de la Comisión Nacional del Deporte. ¿Qué estábamos viendo en realidad, Carlos? Algo que es muy interesante, y hay algunos articulitos escritos al respecto. Lo que estábamos viendo es que en realidad, en plena transición, el Congreso estaba descubriendo la forma en la que podía debilitar al Ejecutivo Federal. Esto es algo muy interesante porque poco a poco comenzamos a ver, porque estoy hablando de 20, 30 leyes, ya podríamos luego referirlas. El Congreso creaba órganos de los cuales ya no podía disponer el Ejecutivo Federal porque justamente quedaban establecidos en ley. Y así se fueron creando muchísimos órganos, de tal forma que al cabo de, digamos, unos 3, 4 años, la morfología de la administración pública federal cambió absolutamente. Entonces, ¿tiene razón López Obrador en algún sentido? Sí, porque, a ver, yo creo que lee bien el mensaje. O sea, el tema es, a ver, en este gobierno yo tengo ámbitos indisponibles porque está la presencia de ciertos órganos con autonomía constitucional. Debe ser su lectura, ¿no? Seguramente. Ahora, el tema es que es una lectura pues muy binaria, es casi como decir, o tengo todo el control o no quiero nada, ¿no? Y yo creo que ese es el juego que no se vale en la construcción de instituciones. O sea, es cierto que en realidad en una lectura pendular pues tendría que venir algún balance,
porque habría que revisar muchísimos sectores, muchísimos órganos, pero al final lo propio de los sistemas contemporáneos, de los sistemas jurídicos contemporáneos, es justamente también la complejidad en el juego de las decisiones. Cada vez son más complejos los ámbitos de decisión. Ahora, en un sentido, realmente, también abusaron. Ana Laura Magalón y yo hace como 10 años escribimos un libro que se llamaba El uso y abuso de los recursos públicos. Y sí veías algunos gastos, pero los presupuestos del INE y entonces del IFE, te fuiste a oscuras, del IFE y de otros órganos eran muy altos, unos salarios muy abultados. Entonces, sin duda había un espacio para la austeridad, pero yo creo, Josefina, que hacer de esto el argumento para desaparecerlos, como tú dices, es complicado. Pero vamos a ir rápidamente a cómo van los resultados de la pregunta que le hicimos al público. A ver, por favor. ¿Conviene desaparecer o debilitar a los órganos autónomos de regulación económica cuando no le permiten a un gobierno decidir plenamente su política económica? 15 están de acuerdo, 5 no están de acuerdo y otros no les considero relevante ni comprende el alcance de estas acciones. Entonces, pues hay una visión, pues digamos, bastante prodemocrática. Me avisan que a la profesora Josefina Cortés se le fue la luz, esto pasa, así que vamos dado los tiempos, mientras vemos si regresa o no Josefina, pues voy a tratar de cerrar un poco lo que ha dicho. No quiero resumir algo que dijo con tanto claridad y con tanta contundencia, pero básicamente creo que podríamos decir, para terminar esta sesión, que son muy importantes los órganos autónomos para proteger derechos, que esta protección de derechos puede ser de muchas formas, incluso en algunas administraciones, lo mencionamos, como el caso de Estados Unidos con el Departamento de Justicia, incluso puede ser una dependencia del Ejecutivo o algo tan importante como la Procuración de Justicia, y sin embargo en las propias reglas operativas de la burocracia hay una serie de limitaciones para la intervención del político en la decisión. Es una tensión permanente de toda administración pública entre pues, la dirección política y las reglas y técnicas para resolver los fines que se plantea los políticos, y para eso están los técnicos. Está regresando Josefina, qué bueno. Estoy regresando, con todo y luz, internet, algo pasó. Entonces, estaba tratando de cerrar, Josefina, porque ya el tiempo se nos terminó, pero te dejo a ti, que eres la que sabe, nada más estaba suplantándote en ausencia. Solo que conéctame con lo último que escuchamos. Pasamos esta pregunta, Josefina, que si conviene desaparecer o no, la pregunta que damos de arranque. Como verás, hay bastante acuerdo en torno a esto, y yo estaba cerrando con la idea de cuál es el papel que cumplen los órganos constitucionales o con cierto nivel de autonomía, y cómo esto pues, es para proteger derechos, y tenemos que poner un balance entre la protección de esos derechos y la, digamos, capacidad de un gobierno de implementar su plan de gobierno. Sin duda, yo creo que es una cuestión de balance, Carlos, pero además también de acceso a la información y de oportunidad de que estos órganos constitucionales autónomos tengan, digamos, quizá no debería ser su primera función estar comunicando lo que hacen, ¿no? Tampoco, digamos, vamos a distraer sus recursos solo para eso. Pero en la medida en la que los mexicanos estemos cada vez más claros de la función que cumplen, cuáles son las decisiones relevantes que han tomado, en qué se traduce ese conjunto de atribuciones que tienen y cómo inciden en el día a día, digamos, de nosotros los mexicanos, me parece que estaremos entonces con mucha mayor claridad de cómo juegan, respecto de cómo juegan las decisiones de un gobierno frente a estos órganos, ¿no? Entonces, aquí la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas se convierten también en elementos centrales para poder evaluar este escenario. Pues, Josefina, yo no veo una pregunta adicional o algo que no hayamos respondido por parte del público. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda tu sabiduría. A mí me fue enormemente útil para entender pues, el reto y tener un poco más de claridad sobre cómo podemos enfrentar el reto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y antes de que te vayas, vamos a pasar cuál es nuestro siguiente evento en 15 días aquí en Panorama, por favor.